El Imperio Británico era el conjunto de territorios dominados por el Reino Unido entre el siglo XVI y el siglo XX, uno de los imperios más extensos de su época y de la historia, cuyo auge se sitúa entre 1880 y 1930. En el siglo XX el Imperio Británico llegó a contar con unos 458 millones de habitantes, casi una cuarta parte de la población mundial, en sus territorios en Europa, América, África, Asia y Oceanía. Esto significa que esparció su cultura, tecnología y forma de gobierno por todo el planeta, estableciendo una hegemonía económica y política que dejó en muy buena posición a sus actuales herederos. El dominio británico de los territorios por fuera de Europa y las Islas Británicas inició en 1485 y 1509. Esta era la llamada época marítima del rey Enrique VII, que inició nuevas rutas marítimas para el comercio de la lana. De esta manera se estableció un nuevo y moderno sistema de marina mercante. La competencia con otros imperios nacientes, como era de esperarse, fue una de las causas del surgimiento del Imperio Británico. Se disparó una ambiciosa lucha por el control económico y comercial del mundo conocido, donde esto incrementó cuando se descubrió América por parte de los españoles, ya que prometía mucha tierra virgen. Por eso, estas potencias se enfrentaban en guerras y buscaban sabotear las rutas comerciales de las otras potencias para debilitarlos. El objetivo era el control total de las tierras, la hegemonía de recursos naturales en una Europa que ya había agotado sus posibilidades por los numerosos conflictos. El Imperio Británico, reinado por la corona británica, se asentaba en Inglaterra, desde donde dominaba todas las coronas locales y a sus diversas colonias. Esto continuó así hasta 1926, cuando se le dio el derecho a los otros dominios de ser comunidades autónomas sin dejar de pertenecer a la comunidad británica. La corona británica es el producto de la unión de los reinos de Inglaterra, Irlanda y Escocia a inicios del siglo XVII. Territorios que componían el Imperio Británico se encuentran América, África, Asia, Europa y Oceanía. La que llegaría a ser soberana de Gran Bretaña, Irlanda y emperatriz de la India, Alexandria Victoria, nació el 24 de mayo de 1819, fruto de la unión de Eduardo, duque de Kent, hijo del rey Jorge III, con la princesa María Luisa de Sajonia-Coburgo. 63 años reinó Victoria I del Reino Unido. Solo la reina Isabel II de Inglaterra ha conseguido superar su largo reinado, con 67 años. Un tiempo conocido como la Era Victoriana, en el que una joven princesa que no estaba destinada a gobernar subió al trono inglés, ya que las sucesivas muertes de sus familiares cercanos la acercaron rápidamente a la ascensión a la corona británica. Primero fue su padre, cuando tenía 8 meses. Pocos días después fallecía su abuelo, el rey Jorge III. Los tíos paternos que sucedieron a Jorge III bajo los nombres de Jorge IV y Guillermo IV no tenían descendencia directa, por lo que Victoria se posicionó la primera en la línea de sucesión. Durante su reinado, Francia conoció 2 dinastías regias y una república, España 3 monarcas e Italia 4. Inglaterra se convirtió en un país industrial y una potencia de primer orden, orgulloso de su capacidad para crear riqueza y destacar en un mundo cada vez más dependiente de los avances tecnológicos y científicos. En 1831 se promulgó la Ley de Regencia para prevenir la posible subida al trono de una niña menor de edad. Según esta ley, sería su madre, la duquesa de Kent, quien asumiría la regencia en caso de que Victoria subiera al trono sin haber alcanzado la mayoría de edad. Sin embargo, esta ley no se tuvo que aplicar porque cuando Victoria heredó la corona, tras la muerte de Guillermo IV, el 20 de junio de 1837, ella ya había cumplido los 18 años. El 10 de febrero de 1840, Victoria contrajo matrimonio con su primo Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, en la capilla real del Palacio St. James. Las alianzas matrimoniales que Victoria y Alberto harían con sus hijos llevarían a extender su genealogía a la práctica totalidad de las casas reales europeas. No en vano, Victoria fue conocida como la abuela de Europa, por llegar a convertirse en abuela o tatarabuela de muchos de los reyes y reinas de la vieja Europa del siglo XX. La reina Victoria figuró una etapa de la historia de Gran Bretaña, protagonizada por la estabilidad política y el desarrollo económico y el auge de la revolución industrial.
A pesar de ser una etapa marcada por el puritanismo y el conservadurismo, la era victoriana vivió importantes cambios sociales, como la aplicación del divorcio o el derecho a la propiedad de las mujeres después del matrimonio. El 14 de diciembre de 1861, Alberto, el esposo de la reina, falleció, dejando a la monarca sumida en una profunda tristeza y encerrándose por un tiempo en Windsor. Aunque la reina no desfalleció y continuó con el trabajo de su esposo, el negro en sus vestidos fue habitual y un recuerdo constante del amor a Alberto. El 22 de enero de 1901, sin haber cumplido los 82 años de edad, pero habiendo alcanzado más de 60 años de reinado, la reina Victoria fallecía, dejando a sus súbditos huérfanos de una reina a la que siempre habían visto gobernando. Enterrada en Frogmore, Windsor, Victoria descansa eternamente al lado de su amado Alberto. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado entre el 28 de julio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918. En este conflicto armado participaron más de 60 millones de soldados europeos que fueron movilizados desde 1914 hasta 1918. Y fue en su momento el conflicto más sangriento de la historia, donde se produjo más de 10 millones de bajas. El detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Chotek en Sarajevo el 28 de junio de 1914, a manos del joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip, miembro del grupo serbio Joven Bonista, ligado al grupo nacionalista Mano Negra, que apoyaba la unificación de Bosnia con Serbia. Francisco Fernando era el heredero de la corona austrohúngara. Tras este suceso, la guerra comenzó como un enfrentamiento entre los austrohúngaros y los serbios. El Imperio de Rusia se unió al conflicto, pues se consideraba protectora de los países eslavos. Al Rusia unirse, los austrohúngaros le declararon la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914, y el conflicto se transformó en un enfrentamiento militar a escala europea. Las hostilidades involucraron a 32 países, 28 de ellos dominados aliados: Francia, Gran Bretaña, Rusia, Serbia, Bélgica, Canadá, Portugal, Japón, Estados Unidos, desde 1917, así como Italia, que había abandonado la Triple Alianza. Este grupo se enfrentó a la coalición de las potencias centrales, integradas por los imperios austrohúngaros, alemán y acompañados de Bulgaria. Las consecuencias que trajo esta guerra, la cual duró 4 años, fueron que cayeron 4 imperios: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, y 3 grandes dinastías: los Hohenzollerns, los Habsburgos y los romanos. Se calcula que la guerra produjo aproximadamente 8 millones de muertos y 6 millones de inválidos. Francia fue el país más afectado proporcionalmente: 1,4 millones de muertos y desaparecidos, equivalentes a un 10% de la población activa masculina. Revolución de Octubre. Gran Revolución Rusa de Octubre 1917, también conocida como Gran Revolución Socialista de Octubre, abrió una nueva era en la historia de la humanidad. Constituyó la radicalización de la Revolución Rusa de 1917, tras la Revolución de Febrero y la abdicación del zar Nicolás II. Fue conocida por el partido bolchevique bajo la dirección de Vladimir Lenin. Significó la primera resolución socialista declarada del siglo XX, con la participación de obreros, campesinos y soldados a través de los soviets. Se planteó, al final de la Primera Guerra Mundial, paz, pan y tierra para el pueblo, igualdad entre el hombre y la mujer, educación y cultura en sus propios idiomas para las diferentes naciones de la Rusia zarista. Probó que era posible un gobierno gestionado por campesinos, obreros y soldados. La Revolución Rusa fue uno de los más importantes hechos ocurridos en la época contemporánea. Su impacto fue palpable tanto en América como en Europa.
Aunque la revolución no hizo expandir el comunismo como un efecto inmediato, le dio a otros países convulsos del tercer mundo un ejemplo a seguir. Décadas después, el modelo filosófico gubernamental tomaría renovada notoriedad a medida que la Unión Soviética, convertida en un Estado socialista y en una superpotencia económica y militar, se enfrentara a los Estados Unidos en la Guerra Fría. Consecuencias. Las heroicas jornadas de octubre, como las describió el periodista norteamericano John Reed, estremecieron al mundo. Se abrió una nueva época para la humanidad. Ningún hecho posterior puede opacar la grandeza de los bolcheviques rusos. El 7 de noviembre de 1917 se conjugó lo más alto de la intelectualidad política europea con el espíritu revolucionario de la clase obrera rusa y la lucha de los campesinos por la tierra y sus derechos. El Imperio Británico era el conjunto de territorios dominados por el Reino Unido